Hola queridos amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mucho gusto poder saludarlos. Esta es la lección número 3 del curso La Biblia Explica. Y quiero agradecer aquí a ustedes por compartir los videos y también por asistir a estos videos. Este es un curso bíblico, al mismo tiempo te va a traer conocimiento teológico un poquito más profundo de aquello que estás acostumbrado a leer. ¿Y para qué? Para que tú conozcas un poco mejor a Dios, conozcas mejor los planes que Él tiene para ti y tengas más conocimiento para que cuando tú escuches alguna prédica o algún texto bíblico, tú te acuerdes de este programa y al mismo tiempo tú veas si aquello que se está hablando es bueno, es cierto o es errado o la persona está inventando o algo de esta manera. ¿Todo bien? El primer estudio nosotros hablamos sobre Dios, segundo estudio hablamos sobre la Biblia, dando énfasis en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y ahora en ese tercer estudio nosotros vamos a seguir el estudio sobre la Biblia, sobre cómo interpretar la Biblia. Tú vas a ver aquí que nosotros no necesitamos interpretar. La Biblia se interpreta a sí misma. Exactamente, ella se interpreta a sí misma. ¿Todo bien? Un saludo fuerte ahí para todos de Bolivia. Saludo aquí para los de San Paulo, para los que están asistiendo a estos videos en YouTube también, ¿no? Y también por el Facebook, a los que viven aquí en Brasil y también a los que viven allá en Bolivia, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, ¿no? De Oruro, exactamente, Diego de Oruro, también de Pando, Cobija, toda mi familia ahí, Zuli, Mile, Tita, Johnny, Papi, ¿no? A todos ustedes que están ahí asistiendo a estos videos y compartiendo, que Dios pueda bendecir la vida de ustedes. En el día de hoy, hablando sobre la Biblia todavía, yo quiero decirte una cosa. La Biblia no se debe de interpretarla. Nosotros no podemos interpretar la Biblia. Tú vas a ver aquí que la Biblia se interpreta a sí misma. No necesitamos interpretarla. Algunas personas dicen así, bueno, una iglesia interpreta de una manera, otra iglesia interpreta de otra manera. Entonces usted también está interpretando la Biblia. Yo te voy a mostrar aquí que nosotros no necesitamos interpretarla. Ella se interpreta a sí misma. Exactamente. Hay un versículo aquí que yo quiero leer contigo, que está en el libro de Isaías, capítulo 28. Tú puedes conferir ahí en tu Biblia, Isaías, capítulo 28. El versículo es el versículo 9. Dice así: ¿a quién se enseñará conocimiento? ¿O a quién se dará entender doctrina? ¿A los recién destetados? Aquí se hace una pregunta. ¿Con quién nosotros tenemos que estudiar la Biblia? ¿A quién daremos el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios? ¿A quién? ¿A los que acabaron de salir de la teta de la madre? Ahí la Biblia responde, el versículo 10, porque, capítulo 28, versículo 10 de Isaías, porque ha de ser precepto tras precepto, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Entonces lo que la Biblia está diciendo así, ¿con quién tú tienes que estudiar la Biblia? ¿Quién tiene que oír la palabra de Dios? ¿Son los que recién acabaron de salir de la teta de la mamá? No, nosotros debemos estudiar de forma reglada, o sea, mandato sobre mandato, reglón sobre reglón, un poquito aquí y otro poquito allá. Entonces, eso quiere decir que si tú quieres saber, digamos, qué sucede con el hombre cuando él muere, él va al cielo, va al infierno. ¿Qué quiere decir este texto que acabamos de leer? Tú no vas a encontrar una única página que te hable todo sobre los muertos. No vas a encontrar eso en la Biblia. Yo quiero saber sobre la alimentación. ¿Qué alimento Dios quiere que yo coma? Tú no vas a encontrar en la Biblia una única página que hable todo sobre los alimentos que Dios quiere que tú comas. No. Tú vas a tener que buscar un poquito aquí, otro poquito allá, un poquito en Génesis, otro poquito en Eclesiastés. Si tú quieres saber sobre los muertos, ¿será que el hombre va al cielo cuando muere? ¿O va al infierno? ¿O va al purgatorio? ¿O va al limbo? ¿A dónde? ¿Qué sucede con el hombre cuando muere? Tú tienes que ver un poquito en Génesis, otro poquito en Eclesiastés, otro poquito en San Juan, otro poquito en Primera Tesalonicenses, otro poquito en Apocalipsis. Perdón, ¿estás entendiendo? Así, cuando nosotros juntamos todos los textos que hablan sobre la muerte, ahí nosotros vamos a tener una definición sobre lo que sucede con el hombre cuando él muere. Es por eso que cuando estudiamos la Biblia hay que ser un poquito aquí
y otro poquito allá. Es precepto sobre precepto, reglón sobre reglón, un mandato sobre mandato. Entonces, si yo estoy hablando sobre la Biblia, yo no puedo hablar aquí sobre la alimentación. Si estoy hablando sobre la Biblia, yo no puedo hablar aquí sobre los muertos. Solo te estoy dando un ejemplo de aquí de cómo estudiar. ¿Está bien? Entonces, la Biblia se interpreta a sí misma. A sí misma. Solo que hay una cosa. Cuando tú estudies la Biblia, tú no debes de estudiar para querer conseguir alguna cosa o por alguna conveniencia tuya. No. La Biblia debe ser estudiada por la siguiente manera. Aquí el libro de San Juan, capítulo 5, yo te lo voy a leer. San Juan, capítulo 5, el versículo 39 dice lo siguiente, mira, dice lo siguiente. Escudriñad las Escrituras. Aquí está diciendo, estudien la Biblia, escudriñad las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas testifican de mí, dijo Jesús. Entonces el texto está diciendo así, escudriñen las Escrituras. Ahí tú preguntas, ¿qué significa la palabra escudriñar? Cuando nosotros estudiamos en la escuela normal el básico, nosotros aprendemos a conocer las letras del alfabeto. A, B, C, H, D, E, F, G, H, I, J, K, L. ¿Te acuerdas? El abecedario. Eso significa conocimiento de las letras. Cuando tú, por ejemplo, llegas a tener ahí el nivel ya fundamental, ya vas para el ciclo intermedio y después para el nivel medio, ¿qué sucede? Tú ya aprendes a hacer un resumen de un libro, ¿no? Resumen de un artículo, resumen de una tesis. Tú acabas haciendo un resumen. Cuando tú llegas en la universidad, tú haces algo que se llama reseña crítica aquí en Brasil. O sea, tú tomas un libro y ahí tú vas a criticar positivamente, tú vas a criticar no destructivamente, ¿no? Una crítica constructiva. Tú vas a criticar con tus palabras lo que tú entendiste y aquello que tú crees que debe ser. Eso se llama reseña crítica, análisis crítica. Cuando tú vas a estudiar maestría, tú haces una disertación. A partir de la maestría, tú ahora pasas a ser un pesquisador, un investigador. Tú vas a buscar en una tesis de un doctor, otro libro, otro aquí, otro aquí. Tú vas a juntar todo lo que tú estudiaste y vas a llegar a una conclusión de aquello que tú quieres defender en tu disertación de maestría. ¿Todo bien? Es así que funciona. La Biblia dice que Jesucristo es llamado de maestro, mestre, raboni, maestro. ¿Qué significa eso? Que cuando Él dice así, escudriñad las Escrituras, la palabra griega para escudriñad significa investigar. Es decir, si tú quieres saber sobre los muertos, tú tienes que investigar en todos los libros de la Biblia qué habla cada libro sobre los muertos. Si tú quieres saber sobre la alimentación, tú tienes que leer cada libro de la Biblia y pesquisar, investigar para ver qué habla cada libro sobre el tema de la alimentación. Y así tú vas a llegar a una conclusión de aquello que tú quieres saber. Eso significa la palabra escudriñar. Es el papel o la función de un detective, ¿ya? Y para poder acordarme aquí, mi papá también hacía algunos papeles de investigación cuando era policía, ¿no? Mi papá murió en el año de 2010. Justamente en el día de mi cumpleaños, él fue enterrado, ¿no? En el día de mi cumpleaños. Ahora, él hacía algunos papeles de investigación. El detective particular, él hace esta función de investigación. Lo que la Biblia está diciendo es así. Jesús dice así, escudriñad las Escrituras, porque juzgáis tener en ellas la vida eterna. O sea, si tú quieres tener la vida eterna, tienes que investigar, pesquisar, analizar, buscar en cada libro lo que tú quieres saber. Porque Dios no te va a venir y te va a decir así, hijo, si tú quieres, tener un buen marido, yo te voy a mostrar cuál va a ser tu marido. ¡Pah! Y te muestra, ¿no? No debe ser de esta manera, ¿ya? Algunas personas cuando leen la Biblia dicen así, yo voy a ver aquí, voy a cerrar la Biblia y voy a abrir aquí para ver lo que Dios quiere hablar para mí. Ahí ellos abren y apuntan el dedo y ahí leen, hoy día es el día de tu muerte. ¿Será que tú tienes que morir? Tu dedo apuntó, hoy día es el día de tu muerte. Claro que no. No es de esta manera que se estudia la Biblia. ¿Está bien? La Biblia, tú tienes que analizarla por tema. Mandato sobre mandato, reglón sobre reglón. Un poquito aquí y otro poquito allá. Y para que tú entiendas mejor cómo leer la Biblia, cómo estudiar, cómo investigar,
La Biblia ella se subdivide en algunos lenguajes, ¿ya? Algunos lenguajes. ¿Qué lenguajes son esos? Yo te voy a decir aquí. ¿Qué lenguajes son esos? En este momento la batería se quedó un poquito flaquita, pero vamos a seguir aquí. ¿Qué lenguajes son esos? La Biblia presenta lenguaje histórica, la Biblia presenta lenguaje poética, la Biblia presenta lenguaje profética, hay el lenguaje de los evangelios y el lenguaje de carta, que contiene elementos de carta, epístola. ¿Todo bien? El lenguaje literal, o sea, literal, histórico, es aquellos libros que cuentan historia. De Génesis hasta el libro de Esther, por ejemplo, son libros históricos. Allá se cuenta la historia en Génesis de Adán y Eva, de Caín que mató a Abel, de la Torre de Babel. Entonces, cuando tú lees en un libro histórico la palabra mujer, por ejemplo, va a ser mujer mismo. Es una persona del sexo femenino, que tiene cabello largo. ¿Está bien? Es una mujer. Si tú lees la palabra serpiente, va a ser serpiente mismo, un reptil, un animal. ¿Ya? ¿Te acuerdas la historia de que la serpiente engaña a una mujer? Esta mujer era una mujer mismo, se llamaba Eva, y esta serpiente era un animal. Solo que Satanás estaba dentro de la serpiente, porque la serpiente no hablaba, y la serpiente habló con Eva. ¿Todo bien? Cuando tú ves la historia de la arca de Noé, que hubo un diluvio, este diluvio realmente aconteció. Llovió por 40 días y 40 noches, sin parar. Llenó toda la tierra, cubrió toda la tierra, todo el planeta Tierra, de agua. Estas historias están en un libro histórico. Por eso el lenguaje es histórico. Cuando tú lees, tú tienes que ver, esta es una historia que aconteció. Pero ¿qué quiere decir esta historia? ¿Qué lección me quiere dar esta historia para mi vida? Es así que tú no vas a interpretar. La historia mismo va a hablar para ti lo que tú tienes que hacer para que no suceda contigo lo que sucedió con ellos en el pasado. ¿Todo bien? Hay también la segunda subdivisión, que es el lenguaje poético. La poesía más conocida de la Biblia es Salmo capítulo 23, versículo 1, que dice así: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Te acuerdas? Dice que Jehová es nuestro pastor, pero un pastor es pastor de oveja. Entonces, en otras palabras, si Jehová es mi pastor, yo soy su oveja. Pero yo no tengo 4 patas, yo no tengo lanas, entonces por eso es un lenguaje simbólico. Libros poéticos son libros de Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Lamentaciones, ¿entiendes? Estos son libros poéticos. También hay los libros proféticos, que tienen un lenguaje profético. Ahí tú preguntas, ¿qué es eso? Lenguaje profético es así. Cuando tú lees Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, allá dice así: y miré en el cielo y vi una gran señal. Vi una mujer vestida del sol, con la luna bajo los pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Voy a repetir. Miré al cielo y vi una gran señal. Vi una mujer, escuchen, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona en su cabeza con 12 estrellas. ¿Tú ya viste a una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza, ahí en la ciudad donde tú estás, en el barrio donde tú vives? ¿Tú ya viste? Claro que no. Más que no hay una mujer vestida del sol, porque el sol es más grande que el planeta Tierra. Entonces es imposible que una mujer esté vestida del sol y tenga la luna debajo de sus pies y todavía tenga en su cabeza una corona con 12 estrellas. Las estrellas son grandes. ¿Estás entendiendo? Entonces, esto está en un libro profético, que es Apocalipsis. Es un libro profético. ¿Qué significa? Cada palabra que tú lees significa alguna cosa. La palabra mujer, por ejemplo, de acuerdo con Efesios 5, 22 y 23, la palabra mujer significa iglesia. La palabra sol, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 1, versículos 16 a 18, la palabra sol significa Jesucristo. O sea, una mujer vestida del sol no existe, pero una iglesia vestida de Jesús, fundamentada en Jesús, eso sí existe. ¿Estás entendiendo? Entonces, por eso que cada palabrita en un libro profético tiene un significado. Un otro lenguaje es el lenguaje de los evangelios. Son 4 los evangelios que tenemos dividido como evangelio, pero evangelio significa buena noticia. De Génesis a Apocalipsis es una buena noticia, solo hay un evangelio. Pero en el Nuevo Testamento, este evangelio a veces fue considerado en 4 divisiones porque fueron divididos de esta manera: Mateo, Marco, Lucas y Juan. Los 4 evangelios, ellos tienen historias literales y tienen historias que no son literales. O sea, tienen historias que son consideradas parábolas.
Cuando Jesús dice así, por ejemplo, ¿qué tú quieres que yo te haga? Le dice a un paralítico, Señor, yo quiero andar, entonces levántate y anda. Este paralítico empezó a andar. Cuando Jesús dice así, había un hombre que tenía 100 ovejas, una se cayó en el hueco y 99 estaban ahí. Eso es un lenguaje simbólico. La batería se está acabando. Yo voy a seguir este estudio en el próximo video. Por en cuanto yo quiero que tú entiendas, la Biblia se explica a sí misma. No necesita que tú la interpretes. Ella se interpreta a sí misma. ¿Todo bien? Dios te bendiga. Y no te olvides, cuando tú estudies la Biblia, cuando tú escudriñes la Biblia, cuando tú investigues, allá dice que tú tienes que investigar, tienes que escudriñar para tener la vida eterna. Los que estudian la Biblia van a tener la vida eterna porque ellas son que dan testimonio del Señor Jesucristo. Un saludo fuerte a todos ustedes. Que Dios te bendiga y hasta nuestro próximo encuentro, si Dios así lo permite.